Damos inicio a un nuevo podcast. En esta ocasión nos encontramos en La Pampa, en el bar La Chacota. Es un resto bar que también se va a realizar podcast. Agradecemos a nuestro auspiciante. Estamos con el doctor Diego Chimbo. Para nosotros es un placer el poder tener este espacio. Hemos tenido espacios académicos en el que nos ha podido contribuir en Escuela de Litigantes. Estamos con personas que se encuentran en el público. Marce también se encuentra acá presente, que ha sido parte de este podcast. Muchísimas gracias a todos los que están acá. Bienvenido, Diego. Buenas tardes con todos y muchísimas gracias a ustedes por la invitación. Un gusto participar en este podcast de Ergo, un clásico del derecho, la verdad. De igual manera nos sentimos honrados de contar contigo, con tu presencia, doctor Diego. Como ya lo ha mencionado Cris, te hemos tenido en el espacio de Escuela de Litigantes. Dejar en claro de que este espacio será también para próximos grupos que quieran formar parte del podcast como tal. Este espacio es destinado para eso y pues demos inicio. Bienvenido. El escenario es todo tuyo. Sí, bueno, primero que nada, siempre empezamos con una pregunta que para nosotros es fundamental. Conocemos un poco más al profesional, pero también al lado personal. ¿Quién es Diego Chimbo? Un apasionado, hay que decirlo así. Un apasionado por la academia, por el derecho penal en específico. Un apasionado por la cocina, por el vino, por la familia. Porque es que a medias no funcionan las cosas. Si no le metes pasión a lo que haces, no eres nada. A medias no funciona. Si me preguntas quién eres, un apasionado de todo. ¿Cómo nace este gusto por el derecho? ¿De dónde viene? ¿Vienes de una familia de abogados? ¿Nació en tu carrera de bachillerato o ya fue en el proceso que te gustó? ¿Cómo fue? Bueno, en el colegio todo el mundo me decía que siga derecho. Rebelde dices no, intenté irme a la Politécnica, no funcionó. De ahí paré haciendo caso a todo el mundo, a la Universidad Central. Mi primer profesor, el primer día, fue Ángel Humberto Larrea Ceballos. Derecho civil, lo primero, el tipo entró y dije, esto es para mí, esto es lo que quiero hacer. En segundo año, medicina legal, Héctor Vallejo. Marcó mi gusto y mi inclinación por el derecho penal. Ahí había criminalística en ese momento, los primeros dotes, veías CSI y decías, quiero hacer esto. De ahí empiezas a recibir derecho penal, entro a un tribunal de garantías penales a hacer pasantías, vi una audiencia de juicio y dije, definitivamente, esto es lo mío, esto es lo que quiero hacer. Y bueno, hice pasantías 2 años, concursé en un culpo que hizo la San Francisco, era de litigación. Se ganó el concurso, de ahí empezaron a formarnos un poco más. Ya me gradué y me metí mucho con la litigación, me fui a Estados Unidos, a Colombia, a Guatemala, a donde daban cursos de litigación, yo estaba ahí metido de cabeza. Obviamente siempre de la mano de la academia porque no se puede solo litigar sin tener un conocimiento. Entonces ahí fue cuando en un tribunal de garantías penales haciendo una audiencia, simulando una audiencia en un concurso en San Francisco, en donde dije, esto es lo mío, esto es lo que quiero hacer, pues y aquí estoy. Pero acabas de mencionar que previo a seguir derecho te rehusabas. ¿Por qué? Necio. Necio es la verdad. No sé cómo más definirlo porque yo dije, no voy a hacer lo que todo el mundo quiere, todo lo que todo el mundo dice. Yo tengo que hacer las cosas a mi modo. Entonces tenía un grupito de amigos que todo el mundo quería irse a la Politécnica y dije, yo también. Y bueno. ¿Y qué seguiste en la Politécnica? Bueno, quería seguir ingeniería en ciencias económicas y finanzas. Bueno, hoy hago derecho penal económico. Tampoco es que está tan alejado. Claro. Sí, de hecho, hacemos muchos delitos financieros. Eso es lo que se la firma como tal. Y eso es a lo que me dedico. ¿En algún momento del ejercicio de la profesión ha existido esa duda de seguir con el libre ejercicio, con dejar la profesión, o jamás ha pasado eso? Esto cansa. A mí me apasiona. Me encanta, pero sí te cansa. Si dices, Diego, tú quieres envejecer haciendo esto, va a ser un tajante no. Yo quiero ejercer mi profesión máximo hasta los 45 años. De ahí, pues, dedicarme a la academia, a formar, porque hay que retribuir en esto, seguirme formando y retribuirle a la sociedad. Ya voy 12 años ejerciendo mi profesión. Han pasado por mi oficina un pilo de muchachos formándose y verles ya haciendo audiencia. A mí, la verdad, me encanta.
Me fascina eso, verles que salieron, verles haciendo audiencia, coger grandes casos, ver cómo ganan y dices, sí, funciona, los muchachos lo son todo. ¿En qué momento de la carrera tú decidiste ya salir como tal, despuntar en el libre ejercicio de la profesión? Ser un abogado litigante, para ser precisos. Mira, yo hice 2 años de pasantías, 1 año y medio con contrato en un tribunal de garantías penales. 18 de julio yo me gradué de abogado. Trámites hasta tener tu título duró 4 meses. A mi credencial salió con 15 de noviembre. 1 de noviembre yo puse mi renuncia. El 14 de noviembre me la aceptaron. 15 me dieron la credencial. Y el 16 yo hice mi primera audiencia. ¿Y qué sentiste en tu primera audiencia? No, es que yo estaba como un toro amarrado que decía quiero salir a hacer audiencias porque desde el pregrado yo me iba formando en la litigación. Y estaba en un tribunal de garantías penales viendo cómo hacen audiencia, 1 en la mañana, 1 en la tarde, 1 en la mañana, 1 en la tarde. Y decía, es tan básico lo que tienen que hacer para ganar el caso y no lo hacen, que yo estaba desesperado por eso. Claro. Sí. En el proceso, ya que tú vas ejerciendo la profesión, debes de haber tenido un mentor, alguien que te introdujo en este mundo. Claro, si bien es cierto, había tu preparación, tu autopreparación, el que estabas en constante movimiento en los tribunales, pero tal vez tuviste un mentor que hizo una contribución en tu carrera. La primera audiencia que yo vi presencialmente era una de conclusión de un mayor Villota. El abogado era el doctor José Moreno y definitivamente mi mentor. Si yo a alguien tengo que agradecerle lo aguerrido, lo que no tienes que temblar, cómo tienes que pararte mentalmente para hacer una audiencia, es a él, sin duda. ¿Qué es lo que no debe hacer un abogado en una audiencia? Improvisar. Improvisar. El conocimiento del caso. Mira, para mí los ejes temáticos son claros. Primero tienes que conocer la dogmática súper claro. Súper claro. Si no conoces la dogmática y te ponen el caso y tú no sabes resolverlo, no puedes. Entonces, la preparación académica es lo primordial. Segundo, técnicas de litigación. Porque no importa lo claro que estés en el escenario dogmático, cómo tienes que resolver el caso. Si tú no sabes sacar la información en una audiencia de juicio, pierdes. Si eres fiscal y tienes todas las pruebas y tienes un caso absolutamente claro, pero si tú no sabes preguntarle a tus peritos, a tus testigos, te objetan todo, no le das la información al tribunal, pierdes. Si tú tienes la defensa, el caso claro, tienes las pruebas que demuestran que tu defendido es inocente, pero si tú no sabes hacer las preguntas adecuadas y no sabes sacar la información, no explotas los errores de que forjaron una prueba en una pericia, vas a perder y va a ser tu culpa como abogado o defensor perder el caso, aunque tengas las pruebas y las tengas claras. Si no sabes explotar la información en una audiencia, pierdes. Entonces, primero, academia. Segundo, técnicas de litigación. Tercero, conocerte el caso de la A a la Z. Conocer tu caso de hoja en hoja, saber lo que va a pasar, porque no puedes improvisar en una audiencia de juicio. Las preguntas que vas a hacer, tú tienes que saber qué respuesta. Cuando tú interrogas, sabes lo que te van a contestar, porque tú preparaste al testigo. Cuando lo contrainterrogas, te van a decir, no es tu testigo, ¿cómo lo preparas? Pero es que tienes que tener clara cuál es la respuesta. El contrainterrogatorio, que se maneja a través de preguntas sugestivas, tú tienes que saber qué te va a responder. Y eso solo se hace con la preparación del caso. Improvisar no se puede. Lanzarte a pescar a río revuelto es el peor error que puede cometer un litigante. ¿Cómo se sintió Diego la primera vez que estuvo frente a los medios de comunicación? Nervioso, sin duda. Sin duda, las cámaras, qué dirán, qué es lo que tienes que decir. Siempre tienes temor de que lo que tú digas en un punto lo tergiversen. Saquen extractos y los medios de comunicación no sacan lo que tú quieres. Sacan lo que suena, lo que hace bomba. Y estos extractos suenan mal. Entonces sí tienes que tener una cuestión absolutamente clara del mensaje que quieres dar en pastillas, porque te lo cortan, no sacan lo que tú quieres. Entonces nervioso siempre, pero también tienes que prepararlo. Claro. Tú previamente estabas conversando sobre cómo litigar, cómo hacer tu contrainterrogatorio, cómo preparar tus causas. ¿Eso lo aprendiste en la universidad o fue un proceso de formación? Porque si bien es cierto, tú indicas que te gradúas, sacas tu credencial y tienes tu primera audiencia, todos esos conocimientos que tienes de ahora, seguramente en su momento no lo tenías. No, la litigación aprendí por mi lado. Autopreparación. La barra de abogados de Estados Unidos estaba aquí, tenía sede en San Francisco, ellos me formaron de forma primigenia, de ahí me autoeduqué muchísimo, porque en la Universidad Central
no te enseñan litigación. De hecho, derecho penal, a mí me dio clases el doctor Vaca, fue 2 veces en todo el año. Entonces, es tu preparación. Yo estoy convencido que el éxito es tus ganas de salir adelante, la pasión que tú le pones a esto. O sea, porque a medias no funciona nada. Así es. Lo que te apasiona es lo que te hace llegar a donde estás. Claro, muchas veces se habla que hay muchos abogados, que somos muchos en la profesión, que no a todos les va bien, pero es esta base. O sea, te preparas, te sigues capacitando y obviamente vas a dar un buen servicio. Pero si eres un tipo que se graduó y piensa que lo sabe todo y va a ejercer todo tipo de materias, como hablábamos en algún momento, que haces societario, penal, constitucional, tributario, y no te especializas en nada, o sea, no eres Servicio bueno de taxis, alquila testigos. Ajá. Exacto. O sea, no eres bueno en nada. Salud. Salud. Bueno, pienso yo que, bueno, todo este tipo de la tecnología, este tipo de espacios, ha podido contribuir también a lo que tú dices, la autopreparación. Antes se daba el tema de las bibliotecas, como te digo, los mentores, y esa era la única base. Ahora hay los medios digitales, hay el TikTok, claro, hay todo tipo de contenido en TikTok también, hay canales jurídicos a nivel mundial, o sea, y eso ahora contribuye. Nosotros en la escuela, por ejemplo, tenemos estudiantes del Perú, viendo abogados del Ecuador, y así viceversa, ¿no? Hay personas que quieren ver a los peruanos de acá en Ecuador. Entonces, pienso que eso se ha ido de alguna manera cambiando y ahí va la base para los abogados. ¿Quieres ser bueno? Pues prepárate, busca los espacios adecuados, porque si no vas a seguir siendo un mediocre. Dieguito, ¿qué consejo crees tú que puedes darles a los estudiantes de Derecho? Apasionate de lo que haces. Ujú. Apasionate. No existe el abogado que lo sabe todo. Es imposible. Es absolutamente imposible. En la oficina hacemos derecho penal con un gran énfasis en derecho penal económico. Ujú. Porque incluso el derecho penal se divide en ramas. Entonces nosotros sí hacemos, si bien es cierto, derecho penal nuclear, es decir, todos los delitos. Pero el énfasis completo es el derecho penal económico. Eso es nuestra especialidad como tal. Eso es lo que ofrecemos. Pero si tú no le metes pasión a lo que haces, si no te educas, si no lees, si no preparas el caso, si no contratas gente, porque el éxito en un consorcio, en una oficina, no es la persona, es el equipo que tienes detrás. ¿Quién analiza el caso? ¿Quién lo estudia? ¿Quién busca los errores? ¿Quién se encarga de tramitar los procesos, de impulsar, de molestar en la fiscalía? Todo eso es un equipo. Así es. Y solo no puedes. Y pues están aquí y se los agradezco muchísimo. No, Sí, justo los yo quería agradecidos topar, somos nosotros. quería topar ese tema porque, claro, tú cuando formas una oficina y quieres dar un servicio integral, debes juntarte con personas que tengan el mismo liderazgo tuyo, que quieran hacer lo mismo, que quieran crecer, que quieran dar un excelente servicio. Y bueno, en esta ocasión tenemos también a tu hermano que se encuentra acá. Conocemos que tu firma está constituido también por ellos. O sea, ¿cómo fue ese proceso? ¿Tú fuiste tal vez la persona con la que ellos se basaron para ejercer la profesión o querían irse por otro lado en el tema de elegir su carrera? Chuta, somos una manada de abogados. Fui el primero como abogado. ¿O no tenían otra opción? O sea, ellos pueden hacer lo que quieran. De hecho, también está aquí un hermano que es ingeniero. Ya, entonces, no es que sea... Parecemos una legión, ¿no? Pero... yo nunca estuve solo. Jamás. Desde que yo me gradué, mi hermano estaba conmigo. Fue él el primer pasante, el primer secretario, después el primer abogado junior que estuvo con nosotros. De ahí se sumaron mis 2 hermanas. Después se sumó mi cuñado. Hoy se sumaba Marcela. Tenemos a Alexis que hace Derecho Administrativo, Contratación Pública. Es un genio el tipo. Y así fue como se construyeron las cosas. Claro, anteriormente se tenía esa visión del abogado solitario, como yo decía, que tenía su despacho con su mueble, su sillón recostable, y era el único que hacía todo. Y tener un pasante era un peligro, al menos en provincia hablamos, ¿no? Ahora, claro, se ha ido diversificando esto, se tiene un equipo de trabajo y cuentas y te alivianas también, ¿no? Hasta cierto punto. Claro, das un servicio de calidad, como tú decías, la preparación de un proceso,
hablamos que hay procesos que tienen más de 50 cuerpos, diciendo poco, pues solo no puedes, pero si tienes un equipo que te hace un índice, que te va detallando todo lo que vas a necesitar en audiencia, es un trabajo espectacular. Entonces ahí va el consejo también por parte de nosotros, o sea, a los jóvenes de estudiantes, que traten de asociarse obviamente viendo las capacidades, ¿no? Porque claro, si te asocias con uno que no tiene el nivel tuyo, pues también vas a ir en declive. Vamos conversando un poco más sobre el tema de causas que tal vez tú te arrepientes haber asumido. No, no. Primero yo pienso qué caso voy a tomar. Lo analizo y decido. ¿Jamás tuviste un caso que dijiste por qué cogí este caso? No, no. Ha habido 2 casos particulares en los que después me retiré, pero arrepentirme de patrocinarlo definitivamente no. O sea, y yo creo que las cosas no están para arrepentirte. Tú tomas tus propias decisiones y de las decisiones que tomas aprendes. De las decisiones sacas experiencia y las decisiones solo te hacen crecer. O sea, no te perjudican. ¿Qué te hizo retirar de una causa, por ejemplo? ¿O qué te hace retirar de una causa? Cuando no me hacen caso. Ya. No me hacen caso. O sea, yo soy el... Si bien es cierto, los abogados brindamos un servicio, ¿ya? Pero voy a poner el caso con un médico. Si yo fuera médico y me voy de un doctor, yo no le digo opéreme del corazón, pero no me deje cicatriz, yo quiero que me opere por la pierna. O sea, no le puedes decir al médico qué es lo que tiene que hacer. No puedes, no debes. Entonces, nosotros somos abogados, resolvemos conflictos y sabemos cómo lo hacemos. Porque hay muchos clientes que tienen complejos de abogados, ¿ya? Y quieren darte las directrices de cómo tienes que hacer las cosas. Y si tú no sabes marcar la diferencia y decir, yo soy el que manda aquí, yo doy las decisiones, no te va a ir bien con el cliente y vas a tener un problema con tu caso. No solo en la fiscalía, sino con tu cliente si tú no marcas las decisiones. Y en el momento en el que hace algo que tú no autorizaste, me retiro de la defensa. Dicen que el peor cliente de un abogado es un abogado. ¿Qué hay de cierto en eso? Bueno, yo defiendo a un montón de abogados y las reglas tienen que estar claras. Al mismo tiempo, yo sé que eres abogado, te sientas y me haces caso. Sí, si tienes una idea, te escucho. Pero no vas a actuar arbitrariamente porque en ese momento me retiro y te dejo solo por amigo que seas. Yo entiendo que el afrontar un proceso legal para las personas que lo están afrontando debe ser también un proceso de desesperación frente a, y quizás por eso ellos quieren marcar la guía para el abogado, pero entendemos que esto no es lo correcto y que deben dejarse guiar. Es automedicarse. Exacto. Solo te haces daño. Exacto. Pero frente a aquello y a las causas que tú has asumido, ¿cómo ha afectado el tema de lo mediático? O sea, cuando los medios de comunicación, sea de TV tradicional o los medios digitales, como lo acabaste de mencionar, toman ciertas partes, las que les conviene, y las publican. ¿Qué hacer frente a aquello? Bueno, mira, tema delicado, porque hoy se difunden muchos los casos. Y lo mediático de los casos obliga a que el abogado tenga un ejercicio de contranarrativa. Te obliga, y eso ya debe formar en este tiempo parte de una meta docente en el pregrado. De cómo enfrentar este tipo de cosas, cómo saber comunicar, cómo enfrentar una crisis, porque hay los comunicadores que hacen contención en crisis que deben manejarlo de la mano del abogado defensor, porque no puedes hacerlo todo, porque tú te estás enfrentando frente a todo el poder estatal, que tiene medios, que tiene cobertura, que te dicen todo lo que ellos quieren que sepa la gente, y aquí viene una cuestión increíble. Ese poder de comunicación genera un enemigo en común. Y el Estado es experto en generar enemigos. Poner la cara visible de alguien, esta persona es el enemigo y todos le tienen que odiar. Y le odian hasta al abogado que le defiende. Pero nadie conoce a fondo el caso. Nadie conoce los hechos. Y si tú no sabes comunicar los hechos para que los demás entiendan, perdiste fuera y te van a decir, no, es que no se litiga en redes, no se litiga en medios, se litiga en la audiencia. Sí. Y cuando haces eso, ganas el caso, sacas la inocencia y te dicen abogado corrupto, juez corrupto. Nadie conoce porque nadie les hizo enterar de lo que pasaba en el caso. Y así se desprestigia al abogado, se desprestigia al cliente, se desprestigia al juez. Porque nadie sabe hacer un ejercicio de contranarrativa frente a los medios que comunican lo que ellos quieren. Totalmente. Porque tienen el control absoluto de la narrativa. Y eso es algo que hay que enfrentar. ¿Consideras que hay jueces que han tomado una decisión parcializada debido a la mediatización? Definitivamente, definitivamente.
Influye Esto muchísimo. De hecho, Ramiro Ávila, un catedrático, fue mi profesor, le hizo una entrevista, le entrevistaron y le preguntaron, la presión social, los medios, el Twitter, ¿te generan presión? Y dice, ¿cómo no? Claro que genera presión. Y lo dice uno de los jueces que yo más admiro. Lo dijo en nuestro podcast también. Ajá. Mira, Ujú. entonces, o sea, ¿cómo vas a decir que la presión no va donde el juez? Entonces sí hay que hacer presión del otro lado. No se puede no hacerlo. Es un error. Si no lo haces, te dan haciendo por el otro lado y toda la presión Así es. cae sobre ti. Sí, efectivamente, el doctor habló, en este caso en específico, decía que el caso de eutanasia fue manejado en lo jurídico y en lo comunicacional. Entonces, que los medios juegan un papel fundamental en la toma de decisiones. Entonces, es un tema que en realidad está pasando. Ahora existen los medios de comunicación, existen las redes sociales, cualquier persona puede crearse un Facebook falso, un TikTok falso y lanzar publicaciones y acabar la vida de una persona en 2 segundos. Entonces, ¿cómo te enfrentas a eso? ¿Cómo te enfrentas a un usuario que no puedes determinar el IP porque el IP viene de Estados Unidos y te siguen complicando la vida, ¿no? Hace pocos días se dio un caso en Riobamba donde no se daba ni la audiencia de formulación de cargos y la prensa ya decía que no van a formular y que tal persona estaba libre. Sí, había estado libre, pero era por tenencia de armas y hablaban que era por un caso de asociación ilícita y la gente comentaba y ponía así, ladrones siempre salen con la suya y han de haber comprado al juez. O sea, los medios juegan un papel fundamental en que la sociedad siga retrocediendo en vez de avanzar en el tema jurídico. Vuelvo, insisto, estos espacios nosotros lo hemos hecho para simplificar lo jurídico al entendimiento de las personas. ¿Qué quiere decir eso? Que cualquier persona que esté afuera y que vea en un TikTok y pueda entender de qué se trata el derecho, en dónde va el debido proceso, por qué una persona salió con medidas no privativas de libertad. Pero no, o sea, si ya le dieron medidas alternativas, ya está libre y es inocente, y eso es un problema que se sigue dando y lamentablemente los medios van a seguir en este aspecto. Ahora se ha perfeccionado. Lo mismo sucede con la prisión preventiva, cuando las personas en general desconocen que este es un tiempo para investigar, dicen, no, ya es culpable porque está en la cárcel. Exactamente, eso es lo que te llamaba de contranarrativa. Y estos espacios, si bien es cierto, no te sirven para formarte jurídicamente, ¿ya? Pero sí democratiza el conocimiento en cápsulas, para que tengan una noción mínima de lo que pasa y dejemos de ser una selva que opina por opinar. Entonces, cuando te encuentras con una capsulita que algo te explique, siempre tiene que ser bien recibida. Entonces, ¿cómo no compartir en estos espacios? En donde tú puedes comunicar lo que en realidad pasa en un caso. Siempre van a decir, no, ¿qué va a decir otra cosa si es el abogado defensor? Pero de una u otra manera tú ya estás exponiendo los hechos. Ya estás exponiendo definitivamente lo que pasa. Sea o no el resultado que quieres, la aceptación que quieras. Porque siempre le tienen resistencia porque el Estado es experto en crear enemigos. Experto en crear enemigos, experto en poner una cara visible de él es el enemigo, a él le tienen que odiar y así luchamos contra la corrupción y nos venden un discurso, te siguen robando, te siguen matando, te siguen asaltando, siguen las extorsiones, siguen las muertes, pero el Estado creó un enemigo, a él le tienen que odiar todos. Y para eso sí tenemos nosotros que hacer un ejercicio de contranarrativa, que insisto, ya debe formar parte de una malla curricular. Exacto. Nos les recordamos que estamos en la Chacota Restobar Podcast junto a Diego Chimbo y nos pueden seguir viendo por este espacio. Hemos topado temas bastante importantes en el tema del litigio, pero hay algo que no muchas veces se habla y que no todos los abogados están conscientes de aquello, es la salud mental. ¿Qué opinas de eso y cómo cuidas tu salud mental? Duro, porque hablar de derecho penal es hablar de dolor. Siempre, todo el tiempo. Si estás con la víctima, estás con la persona que sufrió las consecuencias del delito, que lo vivió o no vivió, o sea, que falleció, y te enfrentas a la familia. El dolor de quien vive las consecuencias del delito. Cuando estás del otro lado, vives la familia que está destrozada con el familiar preso. Puede ser el esposo, puede ser el hermano, puede ser la esposa, pueden ser los padres. Y hacer derecho penal
es enfrentarte con el dolor de lado y lado. Claro, puede ser inocente, puede ser culpable, ¿no? El dolor Pero sigue ahí. tú te enfrentas con el dolor, con el drama familiar. Siempre. Siempre. Estés del lado que estés. Tú te enfrentas con ese dolor. Y cuando estás defendiendo, es más duro todavía porque está en tus manos recuperar a alguien de la cárcel. Sacarlo de ahí. Si no haces bien tu trabajo, una persona inocente va a ser condenada. Eso es presión. Eso te afecta. ¿Cómo lo llevas? Te apoyas en la familia, llevas una vida divertida, te sales del cartón, de ese traje acartonado del abogado y disfrutas tus cosas porque no tienes que dejar que te agobien. Claro. El problema, si bien es cierto, es de tu cliente, pero tienes que ponerle un límite cuando comienza a meterse en la cabeza, porque después no vas a hacer un buen trabajo. Pero también no te puedes desapersonar, porque es mentira y absoluta mentira el que dice, no, el trabajo es una cosa, mi vida es otra. No, no se puede dividir las dos cosas, porque tú enfrentas el drama, tú te encariñas con tu cliente, tú quieres sacarlo y te generas presión. No debes dejar que esa presión te invada. Eso es una regla importantísima para poder, y el apoyo de tu casa. Imagínate si tú ya llevas ese problema, ¿no? Esa pelea a diario, porque nuestro trabajo es discutir, lastimosamente vivimos de la desgracia. Y llegar a tener problemas en casa, a pelear en casa, a discutir en casa, es algo que definitivamente te destruiría la cabeza. Entonces, tener una vida tranquila en casa, una armonía perfecta, es lo que te ayuda, el equipo. Tu esposa, tu familia, tus hermanos, son tu equipo. Y en ellos te apoyas para tener un equilibrio en todo. Ellos son los que mantienen básicamente el equilibrio, porque podemos decir que sería fácil, o cómo hace Diego para desconectarse de los casos. Es imposible. Acabas de decir lo que no, pero tienes un poco de equilibrio Haces con las otras cosas. personas. Haces Exacto. otras cosas. Por ejemplo, siempre yo hablo de la pasión, de que tienes que ser un apasionado por las cosas. Yo soy un apasionado, por ejemplo, por la cocina. A mí me encanta cocinar, me encanta meterme en ese mundo, perfeccionar recetas. Me fascina el vino, lo estudio como tal. Me gusta estar en catas de vino, entendiéndolo, apasionado por el vino. Entonces yo llevo a mi mente a otros niveles alejados del caso en ciertos momentos. Y eso te ayuda. Leer, no literatura penal, eso lo haces en otro momento. Cuando estás estudiando, lees literatura penal. Pero lee otra cosa. Toma vino. No te digo, soy un alcohólico. Pero tienes que divertirte. ¿Sí? Y es así como... Salud, Salud, salud. Muy buena. Es importante este tema, claro, tú hablas de compartir otros espacios que no sean los estrados, que no sean los juzgados, que no sean las versiones, pero el círculo social de un abogado suele ser un abogado o suele ser otro muy diferente. ¿Por qué te digo eso? Porque conocemos que hay mucho el tema del ego, del yo soy mejor, del que yo no me junto con él por X situación. Entonces, ¿cómo manejas tú eso? ¿Crees que hay esos aspectos o no? O sea, decir yo no me junto con él por cualquier cosa me parece una absoluta tontería. Yo tengo un montón, de hecho todo mi círculo son abogados, con ligeras excepciones. Pero tus amigos, hablo de tus amigos. Porque conocidos tenemos muchos, pero amigos pocos. O sea, sí, y muchos de ellos son abogados. Pero yo no hablo tomándome un vino de un caso en específico, a menos de que al abogado le pida una reunión para pedirle un consejo. Claro. Ya que literalmente es una reunión de trabajo, de amigos, pero de trabajo. Que yo voy a exponerle, mira, pienso esto, ¿qué opinas tú? Pero si te reúnes por otra cosa y ponerte a hablar de derecho, ponerte a hablar de dogmática, ponerte a Y hablar eso del es- caso, no, y eso eso yo es- por lo menos no lo manejo. No me gusta. Es bastante habitual. Por ejemplo, bueno, nosotros en nuestro círculo, que también hay abogados, las parejas no son abogados. Mi esposa, por ejemplo, no es abogada. Claro que sabe mucho más que muchos abogados de mi ciudad, ¿no? Pero es que es lamentablemente así, o sea, pero se me fue hasta la idea, ¿verdad? Pero, o sea, a lo que yo voy es,
claro, estás en una reunión, estás compartiendo, estás hablando de la vida, como tú dices, soltando el tema del estrés laboral. Y claro, nunca falta el abogado que, a ver, quiere hablarte de dogmática, quiere hablarte de una cosa y de otra. Claro, o sea, hoy día hablábamos, antes de grabar este podcast, sobre abogados que litigan en redes y que discuten entre todos. Y Dieguito decía algo que es una verdad. Decía, yo solo discuto cuando me pagan. Claro. Claro, y es verdad. y es verdad, o sea, No, o sea, yo no voy a utilizar una reunión social Claro. para imponer mi razón. No, Exacto. no, ese es mi trabajo, claro, por eso cobro. es como tú decías, o sea, buscas el espacio para relajarte, para soltar el estrés del trabajo, y vas a hablar de trabajo, vas a hablar de derecho. No. Bueno, hasta cierto punto hay momentos y momentos, ¿no? Por ejemplo, el poder en tu familia explicarles sobre lo que hablamos hace poco, qué es el debido proceso, educar de alguna manera para que ellos también no sean parte del montón que hablan cualquier sandez, como hacen todos, y juzgan a uno y a otro, sí, pero ya hacerlo eso habitual también va a generar a veces conflictos, como decía, el tema del ego, o sea, al menos el abogado, uno que se cree mejor que el otro, y mientras más técnico es o te habla en latín es mucho mejor, o sea, Bueno, no, es que ahí viene como una cuestión de lenguaje. Y a mí me gusta, por ejemplo, y me encanta que traigas este tema, porque en las audiencias tú tienes que aprender a comunicar. ¿Ya? En una audiencia no es el que habla bonito, sino el que hace digerible el caso. Porque al juez tú le presentas hechos, no leyes. La ley la conoce. ¿Ya? Entonces, aquí la discusión es comunicarle los hechos al juez y decirle, eso no está compatible con la ley. Pero tú comunicas hechos. Entonces tienes que contarle la historia bien, que sea digerible, entendible también para el público. Porque cuando entiendes el principio de publicidad, no es que solo los procesos sean públicos. ¿Para qué son públicos los procesos si cuando van a las audiencias nadie entiende nada? Porque la mitad de la audiencia el abogado la quiso decir en latín y en principio es que nadie comprende. Si tú no haces digerible para el público. De hecho, las sentencias se tienen que motivar en un lenguaje entendible para la persona que recibe la sentencia, que no necesita que el abogado le traduzca lo que está pasando, sino que él mismo lea y entienda qué se decidió sobre él. Y si eso tiene que hacer el juez, eso tenemos que hacer los abogados. Tenemos que ser mejores comunicadores en las audiencias. Comunicarle el hecho. La fiscalía está diciendo que el caso concreto se trata de esto y la realidad es esta, de la forma más simple del mundo. Bueno, y en cuanto a tu trabajo, Diego, ¿tú te sientes valorado en tu país o crees que tu trabajo se valora más en otros países? Bueno, yo soy muy grato aquí. La verdad, mi trabajo tiene gran acogida. O sea, no voy a quejarme de eso nunca. Siempre yo me apasiono de mi caso. Intento llevarlo de la mejor manera para tener el resultado deseado. Eso ha sido gratificante en un punto porque tienes mucha gente agradecida de esto y muchas referencias, entonces yo sí siento que es muy apreciado mi trabajo aquí. Ahora bien, yo no tengo, pero tal vez por dejado, un artículo indexado aquí en Ecuador, pero yo tengo un artículo indexado publicado en Colombia, en el externado. Yo soy externadista también, tengo un posgrado allá y publiqué en la revista del Externado de Colombia acerca del error de previsión culturalmente condicionado como tal. Entonces, sí ha habido campos, en un seminario de litigación en Costa Rica, también fue invitado. Es mi tema como tal, en lo que me gusta formar, son técnicas de litigación. Aquí Ecuador tiene dogmáticos espectaculares, grandes docentes, tenemos instituciones, la verdad, mira, está el Ramiro, el Felipe, Juan Pablo Albán, mira, tenemos catedráticos tremendos, pero yo sí siento, la verdad siento que la litigación no tiene un referente, no lo tiene, ¿ya? Y es donde yo quiero profundizar, que la gente entienda cuáles son las técnicas de litigación, el porqué de las cosas, por qué se puede hacer preguntas sugestivas en el contrainterrogatorio, el por qué están prohibidas en el interrogatorio, porque cada norma tiene una razón de ser. Y si el abogado no la entiende, no la
puede practicar. Y si tú no puedes preguntar, pierdes tu caso. Fin de la historia. En una audiencia de juicio es alegato de apertura, preguntas, repreguntas y alegato de cierre. Eso es un juicio. Y si no sabes hacerlo, se acabó. Y eso necesita un estudio profundo aquí. Es algo que tú lo trataste también en Escuela de Litigantes, hablaste sobre el interrogatorio y contrainterrogatorio, pero también abordaste desde el punto del alegato inicial, ¿no? Bueno, les sugiero yo que puedan ver esa clase también. Estamos también con un proyecto que vamos a hacer un bootcamp, en el cual vamos a profundizar más con los estudiantes, con los abogados en libre ejercicio, los abogados que quieran prepararse, ¿no? Va a ser un evento académico donde vamos a tener 3 días de preparación constante, 2 dogmáticas y 1 de litigación. Entonces es importante lo que tú dices. Ahora, bueno, esto hablamos a través del proyecto de escuela, que si bien es cierto lo empezamos, como decía yo, como un tema de simplificar lo jurídico al entendimiento de las personas, pero estamos tratando de contribuir con la cultura jurídica del país. Y de esta manera también conocemos que tú tienes un proyecto que lo has venido trabajando por mucho tiempo, que es un libro netamente académico, práctico, que es sobre el contrainterrogatorio. Quisiera que nos expliques un poco más sobre eso, cómo ha sido este proceso, a qué tiempo estás, cuándo sabremos sobre esta obra, ¿por qué te digo? Porque cuando nosotros lanzamos la clase, hay muchas personas que están interesadas, han visto tu clase, han seguido y quieren un poco más, o sea, y a veces necesitamos de ese documento escrito donde nos podamos ir como una guía para seguir aprendiendo, ¿no? ¿Cuándo, Dieguito? ¿Para cuándo tenemos? Sí, es una presión, mis hermanos me joden igual, que fue, porque ya lo empecé hace 2 años y está a meses de terminar, y siempre digo está a meses de terminar. Tengo que publicarlo antes de mi cumpleaños, que es el 19 de abril, es el 1, 2, 3 de la litigación. Ajá. Explicado de una forma absolutamente digerible, cómo se debe realizar una audiencia de juicio, el alegato de apertura, el interrogatorio, cuáles son las técnicas, el contrainterrogatorio, cómo desacreditar un perito, cómo tratar un testigo hostil, cómo pedir las pruebas dentro de una instrucción fiscal para después poder manejarla en juicio, porque la instrucción fiscal, o sea, si bien es cierto, nos sirve para un dictamen abstentivo, el desarrollo de tus diligencias, pero tú también tienes que enfocarte en un potencial juicio y cómo debes tratarle esa prueba en la audiencia. Entonces, todo eso está enfocado ahí en esto que me acabas de mencionar, el proyecto que ya tengo avanzado y retardado, porque sí, mea culpa, he retardado eso, pero el 1, 2, 3 de la litigación, pues aquí lo estoy ofreciendo, tengo que terminarlo. Ya casi está listo entonces. Perfecto, cuenta con nuestro apoyo también, como he dicho desde un inicio, la idea es contribuir con la cultura jurídica del país, y qué mejor que estos espacios, qué mejor que estos apoyos dogmáticos, prácticos, porque claro, si bien es cierto, los estudiantes buscan también prepararse académicamente, pero también prácticamente. Es lo que casi nadie habla, cómo pararte en una audiencia, en dónde pararte, qué hacer y qué no hacer. Uh-huh. Es algo que, vuelvo y repito, lo has tratado en tu clase, para nosotros es espectacular. Para ir culminando, quisiera que nos vayas dando recomendaciones netamente ya personales, ya no en el ámbito profesional, para todos esos abogados que recién están empezando. ¿Qué debes hacer? ¿Qué no debes hacer? ¿Qué casos coger y qué casos no coger y por qué? Bueno, cada uno primero que vayan eligiendo qué quieren hacer en la vida. Los abogados, ¿a qué quieren dedicarse? Un consejo es, no intenten ser un todólogo, eso no funciona. O si no, vas a ser, perdón con los colegas, uno más del montón. ¿Quieres brillar? Especialízate. ¿Quieres brillar? Apasionate, porque este mundo es para los apasionados. Sí o sí, los mediocres no funcionan, los todólogos no funcionan. Si tú te preparas, apasionate de lo que estás haciendo. Métete de lleno, de cabeza, nada medias, nada tintas cortas. Todo tiene que manejarse con una profundidad absoluta. Y de ahí, cuando tú tienes ya claro a dónde vas, claro decir yo quiero especializarme en tributario, en contratación pública, en administrativo, en derecho penal, hazlo de corazón, métete, encariñate con lo que estás haciendo, quiere lo que estás haciendo. Y de ahí saber qué caso tomar o qué no, depende de lo que tú quieras hacer. Depende del ritmo de vida que quieras llevar.
porque no puedo yo dar un consejo de estos casos no cojas, porque no soy quien para decidir por los demás. No puedo decirle a las personas, esta es la forma correcta en la que te debes comportar. Porque todo el mundo, sea quien sea, tiene el derecho a la defensa. Sí. Todo el mundo tiene que tener un abogado. Y tiene que tener un abogado para que este abogado haga que se respete la ley en contra de él. Porque el derecho penal no es la sanción, el derecho penal es la barrera. El derecho penal es el límite del poder punitivo para que no te aplaste, te está poniendo las reglas del juego claras para que se respeten las normas, para imponerte la sanción. Y si a nosotros no nos importa, ¿ya? Si a un delincuente dice, es que no hay prueba, pero es delincuente, hay que sentenciarle, eso te está abriendo la puerta sí o sí para que mañana hagan lo mismo contigo, con tu familiar, con cualquier persona. Entonces, decir, este caso no cojas es un consejo que nunca en la vida yo le voy a dar. Perfecto. Y con esto regresamos a lo que conversábamos del tema social, del tema de los medios de comunicación. Claro, es ahí donde te dicen, ahí no te metas, porque si tú coges el caso de X persona, eres parte de, eres abogado de. No, somos profesionales del derecho que hemos estudiado, nos hemos preparado para, como tú dices, buscar la defensa más adecuada para todos ellos, ¿no? Gracias, Dieguito, por estar en este espacio. Gracias a todos los que están presentes. No sé si tal vez hay alguna pregunta por parte del público, alguien que quiera intervenir. Este es el espacio adecuado. Yo siempre quiero intervenir. Bienvenida, Marcia. Qué gusto me ha dado ver esta recapitulación de muchos aspectos que hemos conversado a lo largo de quizá este docenio de amistad, Diego. Pero sí me parece injusto que no des un mensaje a los abogados que se inician y que como nosotros eventualmente nunca tuvieron un padrino, que empiezan solos en esta profesión, que han tenido que, y tú me has enseñado esto en muchísimas ocasiones, pararse duro en sus convicciones, prepararse arduamente, incluso en contra de su propia salud a veces. Yo sí quiero que les digas algo a las personas que eventualmente van a enfrentar este mundo hermoso pero conflictivo. O sea, empezar la carrera solo es durísimo. Yo soy no solo el primer abogado, sino el primer profesional en toda mi familia. Todos son comerciantes, dedicados al transporte. Soy el único que dice, ok, yo me voy a la universidad, me gradúo de abogado y yo no conocía a nadie. Y solo la pasión, y voy a siempre hablar de tienes que apasionarte de las cosas, que me llevó y yo dije, ok, creo que soy bueno, sin ser abogado todavía, ya me dan la credencial. Y dije, ¿y ahora? ¿Y ahora qué hago? Y de familia de comerciantes, ya tienes que aprender a vender. ¿Cómo te vendes? Entonces yo dije, ok, esa chompa me gusta y la compro. ¿Por qué compré esa chompa? Porque está en un escaparate. ¿Cuál es el escaparate de un abogado? La sala de audiencias. Entonces yo intentaba hacer el mayor número posible de audiencias para que la gente me vea, que sepa lo que estoy haciendo. Veía los casos por la televisión, quedaba viendo, me iba a la cárcel, buscaba a la persona que no tenía recursos, decía, yo te defiendo. Y me metí en el caso grande. Y yo me hacía visible de esa forma. Claro. Porque fue el modo en el que yo dije, si yo creo que estoy absolutamente capacitado en técnicas de litigación oral, que es lo que estudié, lo que me formaron, desde Estados Unidos cuando estuvieron aquí, después yo les fui persiguiendo, yo dije, yo sé hacer esto y lo hago bien. Entonces, para que la gente sepa, mi estrategia fue esa. Y creo, la verdad, que funcionó. Y el consejo a todos es, busquen la forma, no te detengas. Tener un padrino es bueno, es genial tener a quien admirar, pero si no lo tienes, no te detengas. Yo empecé absolutamente solo. La vida me hizo conocer a quien fue mi mentor, a quien le agradezco por todo el coraje que sembró en mí. La personalidad en una audiencia es una enseñanza de él.
la verdad, el tener la gallardía de enfrentarte al mundo para vencer un caso. Porque hay casos en los que tienes en contra a todos, absolutamente a todos, y tú los tienes que enfrentar. Muchísimas gracias, Diego. Salud. Gracias, Dieguito, por tus palabras. Y para nosotros es... Salud, salud. Salud. Para nosotros es importante el espacio que hemos obtenido hoy día. Como decía, tuvimos del académico, ahora conocemos más a la persona. Topaste un tema de tu mentor que ha sido fundamental en tu crecimiento. Un dato que le lanzo el día de hoy, el día de ayer hemos tomado contacto con quien fue tu mentor. Estamos próximos a grabar un espacio también con él, que es uno de los mejores abogados litigantes. No vamos a decir el nombre, tienen que ver todo el podcast para que sepan de quién se trata. Y gracias por este espacio. Y no quiero acabar el podcast sin antes indicar que Dieguito es un excelente profesional en el derecho. Es un empresario que se encuentra actualmente tratando de generar sus proyectos, que lo ha tenido en mente, junto a su esposa, junto a un equipo de trabajo que tiene atrás, pero sobre todo es un gran amigo. Para mí es un placer tener un amigo como Dieguito. Nos has contribuido mucho a nuestro proyecto, un proyecto que como Marce, como todos los que han estado acá han creído y seguirán creyendo, un proyecto que considero que está para mucho. Y siento que cuento con ustedes y seguimos creciendo en este tema jurídico con Marce y con Dieguito. Muchas gracias. Me gusta, querida, placer. Gracias a todos. Cristian Velastegui, Estudio de Abogados. Escuela de Litigantes, Ergo Académico. ¿Quieres ser parte de nuestros auspiciantes? Ergo Podcast. Simplificar lo jurídico al entendimiento de las personas.